¿Por qué un millonario brasileño y un millonario argentino, con ingresos similares, toman decisiones financieras completamente opuestas ante la misma oportunidad de inversión? Esta pregunta inquietó a Thomas Stanley durante sus investigaciones con millonarios latinoamericanos. Stanley descubrió que no se trataba de diferencias de educación financiera, ni de acceso a oportunidades, ni siquiera de cantidad de dinero disponible. Se trataba de algo mucho más profundo, la psicología financiera forjada por décadas de experiencias económicas nacionales radicalmente diferentes. Si siempre has sentido que los brasileños y argentinos manejan el dinero de manera distinta, pero no sabías exactamente por qué, los datos de Stanley van a revelarte una verdad fascinante. Dos países vecinos han creado dos tipos completamente diferentes de millonarios, cada uno con una mentalidad financiera que refleja la historia económica de su nación. Y aquí está lo que más te va a impactar, independientemente de si eres brasileño, argentino o de cualquier otro país latinoamericano, tú también has desarrollado una de estas dos mentalidades financieras. Stanley demostró que las crisis económicas nacionales no solo afectan a los países, sino que moldean la psicología financiera individual de cada persona durante generaciones. En los próximos minutos, vamos a explorar exactamente cómo Stanley identificó estas dos mentalidades financieras distintivas. ¿Por qué una conduce a la acumulación prodigiosa de riqueza mientras la otra la sabotea sistemáticamente? Y lo más importante, ¿cómo puedes identificar cuál de estas mentalidades has heredado y qué hacer para transformarla en tu favor? Esto no es solo un análisis cultural fascinante, es una herramienta práctica para entender tu propia relación con el dinero a un nivel que probablemente nunca habías considerado. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. 2 enfoques ante una oportunidad de inversión. Stanley comenzó este estudio cuando notó algo peculiar en sus entrevistas con millonarios sudamericanos. Presentaba la misma oportunidad de inversión a un millonario brasileño y a un millonario argentino, una empresa establecida que ofrecía retornos del 15% anual durante los próximos 10 años, con un historial comprobado de 20 años de operación exitosa. La empresa tenía todas las características que Stanley había identificado como atractivas para los acumuladores prodigiosos de riqueza: liderazgo estable, modelo de negocio simple, mercado no saturado, y lo más importante, requería una inversión inicial significativa pero no extraordinaria para millonarios de su calibre. El perfil de ambos millonarios era prácticamente idéntico. Ambos tenían 45 años, habían construido su riqueza a través de empresas propias, no herencias, tenían patrimonios netos similares de aproximadamente $2.5 millones, vivían en ciudades de tamaño comparable, tenían familias con estructuras similares, y lo más importante, ambos habían demostrado capacidad de toma de decisiones financieras acertadas durante décadas. Stanley pensó que ambos responderían de manera similar a esta oportunidad. Después de todo, su metodología había demostrado que los millonarios auténticos tienden a reconocer y aprovechar oportunidades de inversión sólidas independientemente de su nacionalidad. Pero lo que ocurrió lo sorprendió completamente. La respuesta del millonario brasileño fue inmediata y entusiasta: esta es exactamente el tipo de oportunidad que he estado buscando. Los números tienen sentido, la empresa tiene el historial que necesito ver, y el plazo de 10 años me permite planificar alrededor de esta inversión. Voy a comprometer el 15% de mi portafolio a esta oportunidad. La respuesta del millonario argentino fue igualmente rápida, pero completamente opuesta: es una excelente oportunidad. No tengo dudas sobre la calidad de la empresa ni sobre los retornos proyectados. Pero 10 años es demasiado tiempo en nuestro contexto. Prefiero mantener esa liquidez disponible para oportunidades que pueda aprovechar y liquidar en un plazo mucho menor. Stanley se dio cuenta de que estaba observando algo que trascendía las decisiones financieras individuales.
Estaba viendo el impacto de décadas de experiencias económicas nacionales expresándose a través de la psicología financiera personal. El brasileño veía la oportunidad como una extensión natural de un crecimiento planificado a largo plazo. Su mente financiera había sido moldeada por décadas de relativa estabilidad monetaria y crecimiento económico progresivo. Para él, comprometer recursos durante 10 años no representaba un riesgo extraordinario, sino una estrategia lógica de diversificación temporal. El argentino veía la misma oportunidad como una pérdida potencial de flexibilidad. Su mente financiera había sido forjada por décadas de inestabilidad monetaria, cambios regulatorios abruptos y la necesidad constante de adaptación rápida. Para él, comprometer recursos durante 10 años representaba una vulnerabilidad inaceptable, independientemente de la calidad de la oportunidad. Stanley comenzó a entender que no estaba viendo dos enfoques diferentes hacia la misma decisión financiera. Estaba viendo dos sistemas mentales completamente distintos para evaluar riesgo, oportunidad y tiempo en el contexto de construcción de riqueza. Ambos millonarios eran auténticamente exitosos. Ambos habían demostrado capacidad excepcional para generar y mantener riqueza. Pero sus estrategias, procesos de pensamiento y marcos de referencia para tomar decisiones financieras habían sido moldeados por contextos económicos nacionales fundamentalmente diferentes. Esta observación llevó a Stanley a formular una pregunta que definiría una nueva línea de investigación. ¿Cómo influyen las experiencias económicas colectivas de una nación en los patrones individuales de acumulación de riqueza de sus ciudadanos, incluso entre aquellos que han logrado independencia financiera? Lo que Stanley descubrió durante los siguientes 5 años de investigación intensiva con millonarios brasileños y argentinos revolucionaría su comprensión sobre la relación entre contexto económico nacional y comportamiento financiero individual. La mentalidad argentina de protección inmediata. Para entender esto mejor, Stanley identificó que los millonarios argentinos habían desarrollado lo que él denominó mentalidad de acumulación defensiva, un patrón de comportamiento financiero caracterizado por la protección inmediata de recursos y la maximización de la flexibilidad a corto plazo. Esta mentalidad no era una debilidad o falta de visión. Era una adaptación altamente sofisticada a un contexto económico caracterizado por cambios abruptos, inestabilidad monetaria y la necesidad constante de proteger patrimonio ante circunstancias impredecibles. Los patrones específicos que Stanley documentó en millonarios argentinos incluían: diversificación geográfica extrema. El millonario argentino promedio tenía activos distribuidos en al menos 3 países diferentes, con un promedio del 40% de su patrimonio fuera de Argentina. Esto contrastaba dramáticamente con millonarios de países con mayor estabilidad monetaria, que típicamente mantenían el 80 a 90% de sus activos en su país de origen. Preferencia por liquidez inmediata. Los millonarios argentinos mantenían un promedio del 25% de su patrimonio en activos que podían liquidar en menos de 48 horas. Stanley encontró que este porcentaje era aproximadamente 3 veces mayor que el de millonarios en economías estables. Mentalidad de ventanas de oportunidad. Los argentinos habían desarrollado una capacidad excepcional para identificar y aprovechar oportunidades que aparecían y desaparecían rápidamente durante crisis económicas. Stanley documentó casos de millonarios argentinos que habían multiplicado su riqueza aprovechando devaluaciones, crisis inmobiliarias o cambios regulatorios abruptos. Planificación en múltiples escenarios. Los millonarios argentinos desarrollaban planes financieros con al menos 5 escenarios diferentes: estabilidad económica, inflación moderada, hiperinflación, crisis bancaria y cambio regulatorio radical. Stanley raramente encontraba este nivel de planificación de contingencia en millonarios de otros países. Redes de información privilegiada. Los argentinos habían desarrollado redes sociales y profesionales específicamente diseñadas para obtener información temprana sobre cambios económicos o regulatorios.
Stanley observó que invertían un porcentaje significativamente mayor de su tiempo en mantener estas redes, comparado con millonarios de otros contextos. Como ejemplo, Stanley documentó el caso de Roberto, un empresario argentino de 52 años que había construido un patrimonio de $4.2 millones a través de una empresa de logística. Su estrategia financiera ejemplificaba perfectamente esta mentalidad. Mantenía el 45% de su patrimonio en cuentas bancarias en Uruguay y Estados Unidos, accesibles en menos de 24 horas. El 30% estaba invertido en propiedades inmobiliarias en Buenos Aires, pero específicamente en propiedades que podía vender rápidamente si era necesario. El 15% lo tenía en su empresa operativa y solo el 10% en inversiones de largo plazo. Cuando Stanley le preguntó por qué no aprovechaba oportunidades de inversión con mayores retornos a largo plazo, Roberto explicó: «He vivido 5 crisis económicas diferentes. En cada una, los que tenían su dinero bloqueado en inversiones de largo plazo perdieron oportunidades enormes o directamente perdieron parte de su patrimonio. Yo prefiero mantener flexibilidad para aprovechar las oportunidades que siempre aparecen durante las crisis». Stanley descubrió que esta mentalidad había generado algo paradójico. Muchos millonarios argentinos habían acumulado riqueza precisamente porque habían desarrollado esta capacidad de adaptación rápida y protección defensiva. No eran menos eficaces acumulando riqueza, sino que priorizaban la protección y la flexibilidad sobre la maximización de retornos. Sin embargo, Stanley también identificó costos significativos de esta mentalidad: la pérdida de oportunidades de crecimiento compuesto, un costo emocional constante por la ansiedad financiera y una limitación en la construcción de empresas grandes, ya que escalar requiere típicamente comprometer recursos durante periodos extendidos. Stanley concluyó que la mentalidad argentina representaba una optimización para supervivencia y aprovechamiento de crisis, pero no para maximización de acumulación de riqueza durante periodos de estabilidad económica. La mentalidad brasileña de construcción a largo plazo. En contraste dramático, Stanley identificó que los millonarios brasileños habían desarrollado lo que denominó mentalidad de acumulación constructiva, un patrón de comportamiento financiero caracterizado por la construcción sistemática de riqueza a través de compromisos de largo plazo y crecimiento planificado. Esta mentalidad había sido forjada por décadas de relativa estabilidad monetaria post-Plan Real y un contexto económico que recompensaba la planificación y construcción sistemática de proyectos de largo plazo. Los patrones específicos que Stanley documentó en millonarios brasileños incluían: concentración geográfica estratégica. El millonario brasileño promedio mantenía el 75% de su patrimonio dentro de Brasil, con inversiones específicamente diseñadas para aprovechar el crecimiento económico nacional a largo plazo. Construcción de portafolios integrados. Los brasileños desarrollaban portafolios donde diferentes activos se complementaban estratégicamente para generar flujos de efectivo crecientes durante periodos extendidos. Stanley observó un nivel de sofisticación en planificación financiera integrada raramente visto en otros contextos. Mentalidad de proyectos generacionales. Los millonarios brasileños tendían a construir empresas y a hacer inversiones pensando no solo en su propio beneficio, sino en generar riqueza que se extendiera a las siguientes generaciones de sus familias. Paciencia estratégica excepcional. Stanley documentó casos de millonarios brasileños que habían mantenido inversiones durante 15 a 20 años, esperando que proyectos complejos maduraran completamente antes de obtener retornos máximos. Inversión en educación y desarrollo. Los brasileños invertían porcentajes significativamente mayores de su patrimonio en educación propia y de sus hijos, desarrollo de habilidades y construcción de experiencia a largo plazo. Si estos análisis profundos sobre mentalidades financieras te están revelando patrones en tu propia relación con el dinero, asegúrate de suscribirte porque vamos a explorar cómo identificar exactamente cuál de estas mentalidades has desarrollado y cómo transformarla estratégicamente.
Como otro caso documentado por Stanley, está el de Carlos, un empresario brasileño de 47 años que había construido un patrimonio de $3.8 millones a través de una combinación de empresa propia e inversiones inmobiliarias. Su estrategia financiera ejemplificaba la mentalidad constructiva brasileña. Mantenía solo el 8% de su patrimonio en efectivo o equivalentes líquidos. El 35% estaba invertido en su empresa principal, que había estado expandiendo consistentemente durante 12 años. El 30% lo tenía en propiedades inmobiliarias que generaban ingresos pasivos crecientes. El 20% estaba en inversiones de bolsa y fondos, con horizontes de inversión de más de 10 años. El 7% restante lo destinaba a educación continua y desarrollo de nuevas líneas de negocio. Cuando Stanley le preguntó sobre su estrategia, Carlos explicó: "Mi objetivo no es solo ser rico hoy, sino construir un sistema que genere riqueza creciente durante las próximas décadas. Cada decisión financiera que tomo la evalúo preguntándome, ¿esto me acerca a tener un patrimonio 5 veces mayor en 15 años?" Stanley observó que los millonarios brasileños habían desarrollado lo que él denominó pensamiento de sistema integrado, optimizaban para el crecimiento compuesto, construían activos sinérgicos y tenían una planificación generacional. Aún así, Stanley también identificó vulnerabilidades específicas, una menor adaptabilidad a crisis, la concentración de riesgo y la pérdida de oportunidades a corto plazo. Stanley concluyó que la mentalidad brasileña representaba una optimización para la maximización de crecimiento patrimonial durante periodos de estabilidad económica, pero podía ser vulnerable durante crisis o cambios abruptos del contexto económico. El resultado a largo plazo y la mentalidad híbrida. Después de seguir durante 15 años a los mismos grupos de millonarios brasileños y argentinos, Stanley documentó resultados que revelaron consecuencias profundas de estas diferentes mentalidades financieras. Los millonarios brasileños habían experimentado un crecimiento patrimonial promedio del 340% durante el periodo de seguimiento. El millonario brasileño promedio, que había comenzado con un patrimonio de $2.5 millones había alcanzado los $8.5 millones. Por otro lado, los millonarios argentinos habían experimentado un crecimiento patrimonial promedio del 180% durante el mismo periodo, creciendo de $2.5 millones a $4.5 millones. Stanley descubrió que esta diferencia no contaba toda la historia. Los millonarios brasileños habían experimentado una volatilidad patrimonial promedio del 15% anual, mientras que los argentinos habían experimentado una del 45%. Sus patrimonios fluctuaban dramáticamente, pero habían demostrado capacidad excepcional para no solo proteger, sino incrementar su riqueza durante crisis económicas. Durante los periodos de crisis, los resultados se invertían temporalmente. Los millonarios argentinos habían incrementado su patrimonio en un promedio del 25% durante la crisis de 2008 a 2009, mientras que los brasileños habían experimentado caídas promedio del 20%. Stanley también desarrolló métricas para evaluar no solo el crecimiento patrimonial, sino la calidad de vida financiera de ambos grupos. Los millonarios brasileños reportaban niveles de estrés financiero consistentemente menores durante periodos de estabilidad económica, pero mayores durante crisis. Los argentinos mantenían niveles de estrés más estables, moderadamente altos, independientemente del contexto económico. El descubrimiento más importante de Stanley fue que ninguna de las dos mentalidades era inherentemente superior. Cada mentalidad había sido optimizada para un contexto económico específico y cada una tenía ventajas decisivas bajo circunstancias particulares. Los millonarios más exitosos en términos absolutos habían sido aquellos que habían logrado integrar elementos de ambas mentalidades, la capacidad de construcción sistemática de largo plazo de los brasileños, combinada con la flexibilidad y preparación para crisis de los argentinos. Este grupo,
que Stanley identificó como millonarios híbridos, aproximadamente el 12% de su muestra había experimentado un crecimiento patrimonial promedio del 280%, una volatilidad patrimonial del 25% y, lo más importante, la capacidad de crecimiento consistente independientemente del contexto económico. Stanley concluyó que la verdadera excelencia en la acumulación de riqueza requería desarrollar flexibilidad psicológica para adaptar estrategias financieras a contextos económicos cambiantes, manteniendo principios fundamentales de construcción de riqueza consistentes. Cómo desarrollar tu propia mentalidad financiera híbrida. Los descubrimientos de Stanley sobre millonarios brasileños y argentinos revelan algo fundamental sobre tu propia relación con el dinero. Tu mentalidad financiera no es solo el resultado de tus decisiones personales, sino también del contexto económico en el que has vivido y de las experiencias financieras colectivas de tu país o región. Stanley desarrolló un sistema de evaluación que puedes aplicar para identificar cuál de estas mentalidades has desarrollado. Indicadores de mentalidad defensiva. Estilo argentino: mantienes más del 20% de tu patrimonio en efectivo o equivalentes líquidos. Prefieres oportunidades de inversión que puedas liquidar rápidamente si es necesario. ¿Planificas financieramente considerando múltiples escenarios de crisis? ¿Te sientes incómodo comprometiendo recursos por periodos mayores a 3 a 5 años? ¿Priorizas la flexibilidad financiera sobre la maximización de retornos? Indicadores de mentalidad constructiva. Estilo brasileño: mantienes menos del 10% de tu patrimonio en efectivo. ¿Estás dispuesto a comprometer recursos por 10 más años si la oportunidad es sólida? ¿Planificas financieramente pensando en décadas? ¿Construyes activos que se complementan entre sí? ¿Priorizas el crecimiento patrimonial a largo plazo sobre la flexibilidad inmediata? Stanley encontró que la mayoría de las personas desarrollan mentalidades financieras apropiadas para su contexto económico, pero se mantienen rígidas en esas mentalidades incluso cuando el contexto cambia. Si vives en un país con historial de inestabilidad económica, es natural que hayas desarrollado una mentalidad defensiva. Pero durante periodos de estabilidad, esta mentalidad puede estar limitando tu crecimiento. Por otro lado, si vives en un país con relativa estabilidad, es natural que hayas desarrollado una mentalidad constructiva, pero puede que no estés preparado para proteger tu patrimonio si el contexto económico se vuelve inestable. Basado en su estudio de millonarios híbridos, Stanley desarrolló un marco para desarrollar flexibilidad psicológica financiera. Reconocimiento consciente. Identifica cuál mentalidad has desarrollado y reconoce que es una adaptación a tu contexto, no una verdad universal sobre finanzas. Desarrollo de capacidades complementarias. Si tienes mentalidad defensiva, desarrolla gradualmente la capacidad de planificación y compromiso de largo plazo. Si tienes mentalidad constructiva, desarrolla gradualmente la capacidad de protección y flexibilidad para periodos de crisis. Integración estratégica. Aprende a ajustar tu estrategia financiera basándote en el contexto económico actual, manteniendo elementos de ambas mentalidades. Stanley recomendaba que, independientemente de tu mentalidad natural, desarrolles competencias básicas en ambos enfoques. Elementos defensivos que todos deben desarrollar: mantener al menos 3 a 6 meses de gastos en efectivo, diversificar geográficamente al menos el 20% del patrimonio y desarrollar múltiples fuentes de ingreso. Elementos constructivos que todos deben desarrollar: comprometer al menos el 40% del patrimonio en activos de largo plazo. Desarrollar sistemas de inversión que aprovechen el crecimiento compuesto y construir activos que generen ingresos pasivos crecientes. El objetivo no debe ser adoptar la mentalidad brasileña o argentina, sino desarrollar tu propia versión híbrida que combine la construcción sistemática de riqueza con la protección inteligente de patrimonio. Stanley concluía que los millonarios más exitosos a largo plazo no eran aquellos con la mentalidad correcta, sino aquellos con la capacidad de adaptar su mentalidad a contextos cambiantes sin perder sus principios fundamentales de acumulación de riqueza.
La pregunta clave que Stanley planteaba era, ¿tu mentalidad financiera actual te está sirviendo para el contexto económico en el que vives hoy, o estás aplicando estrategias optimizadas para un contexto económico del pasado? Resumen y reflexión. Al comenzar este análisis, probablemente pensabas que las diferencias financieras entre brasileños y argentinos eran simplemente cuestión de cultura o educación financiera. Los datos de Stanley revelan una verdad mucho más profunda. Nuestras experiencias económicas colectivas moldean nuestra psicología financiera individual de maneras que raramente reconocemos conscientemente. No se trata de que una mentalidad sea superior a otra. Stanley demostró que tanto la mentalidad defensiva argentina como la constructiva brasileña representan adaptaciones inteligentes a contextos económicos específicos. Los millonarios argentinos desarrollaron estrategias excepcionales para proteger y hacer crecer patrimonio durante crisis. Los millonarios brasileños desarrollaron sistemas sofisticados para maximizar crecimiento durante periodos de estabilidad. El ENSA transformador es tú también has desarrollado una mentalidad financiera específica basada en el contexto económico en el que has vivido. Esta mentalidad ha sido útil para navegar tu realidad económica, pero puede estar limitando tu potencial de crecimiento patrimonial si no la adaptas conscientemente a contextos cambiantes. Stanley descubrió que los millonarios más exitosos a largo plazo no eran los más inteligentes ni los que tenían mejor educación financiera, sino aquellos que habían desarrollado flexibilidad psicológica para adaptar sus estrategias a contextos económicos cambiantes sin perder principios fundamentales de construcción de riqueza. Ahora tienes una herramienta poderosa, la capacidad de reconocer tu mentalidad financiera actual, entender por qué la desarrollaste y expandirla conscientemente para incluir elementos que te permitan prosperar en cualquier contexto económico. Para finalizar, te animo a completar la autoevaluación de mentalidad financiera que presentamos en la sección anterior. Identifica si has desarrollado una mentalidad defensiva, constructiva o elementos de ambas. El siguiente paso es desarrollar tu propio sistema financiero híbrido que incluya elementos de protección y construcción. El objetivo es desarrollar lo que Stanley llamaba inteligencia financiera adaptativa, la capacidad de prosperar financieramente independientemente del contexto económico en el que te encuentres. Stanley documentó algo profundo en sus investigaciones: los millonarios auténticos no son productos de sus circunstancias económicas, son arquitectos conscientes de su destino financiero independientemente de esas circunstancias. Esta investigación te revela una verdad poderosa: tu contexto económico pasado no determina tu potencial financiero futuro. Puedes tomar conciencia de la mentalidad financiera que has desarrollado y expandirla estratégicamente para incluir capacidades que te permitan prosperar en cualquier circunstancia. Tu nacionalidad, tu historia económica familiar, las crisis que has vivido, todo esto ha contribuido a formar tu mentalidad financiera actual. Pero ahora tienes la oportunidad de evolucionar conscientemente esa mentalidad para convertirte en la versión más adaptable y resiliente de ti mismo financieramente. Stanley demostró que la riqueza auténtica no se construye teniendo la estrategia correcta, sino desarrollando la flexibilidad inteligente para adaptar tu estrategia a la realidad en la que vives mientras mantienes principios fundamentales de construcción de patrimonio. Si estas revelaciones sobre psicología financiera te han ayudado a entender tu propia relación con el dinero, suscríbete al canal porque continuaremos explorando cómo aplicar las metodologías de Stanley específicamente a nuestra realidad latinoamericana, revelando más insights que pueden transformar tu destino financiero.